Hola, hola, soy el profesor Mario Torres y el día de hoy nos toca ver sobre la Revolución Rusa. ¿Y por qué vamos a ver sobre la Revolución Rusa? Porque es demasiado importante para los acontecimientos del siglo XX. Porque en el último lugar vamos a ver cómo, ¿cierto?, se divide el mundo en dos posiciones. Así que acompáñeme hacia acá, hacia el computador. Estamos aquí, el título obviamente. Y vamos a situar un poco del tema. A ver, durante el siglo XIX y comienzo del siglo XX vamos a tener que Rusia era un imperio que se extendía en dos continentes. Ya, tanto Asia, que es la principal parte de Rusia, ¿cierto? Y un poco en Europa. Lo hacía un imperio bastante extenso, muy extenso, con diferentes naciones, incluso diferentes lenguas dentro de su propio territorio. El problema de todo esto no era su extensión, sino que era su economía. Todavía el imperio ruso no había desarrollado la industria como si lo hacía los otros países europeos. Entonces, mientras en Europa en general teníamos la revolución industrial, teníamos Inglaterra, ¿cierto?, produciendo maquinarias, Francia, Italia, Alemania, etcétera. Tenemos varios de los países europeos con la revolución industrial. Rusia no había alcanzado, ¿cierto?, ese nivel de desarrollo aún. Por lo tanto, tenía una industria muy pequeña y fundamentalmente su economía se iba a basar en la agricultura, en otras cosas. ¿Ok? Y en esta Rusia imperial vamos a tener como característica principal que es la Rusia de los zares. ¿Por qué de los zares? Básicamente el rey ruso se llamaba o tenía el título de zar en vez de, no sé, emperador o rey simplemente. Su título era zar. Y ¿cierto?, era un monarca absoluto, es decir, tenía todo el poder, todo el control de todas las situaciones. Entonces controlaba la economía, controlaba la política, controlaba también el poder judicial, etc. Ya, él creaba las leyes, todo el poder va a recaer en el zar. Y en este caso, el de la foto que podemos ver acá, es el zar Nicolás II, que va a ser el último de los zares. Hay una película de Disney, ¿cierto?, que muestra así que su hija sobrevive, está la Anastasia, básicamente es un mito, ¿cierto?, en el cual, una leyenda, ¿no?, en el cual la hija del emperador Nicolás II, el zar, sobrevive a la revolución rusa. Pero en sí vamos a tener que va a gobernar ayudado de una policía política. También vamos a tener a los burócratas propiamente tal del imperio. Y también vamos a tener que, obviamente, su poder no va a estar limitado bajo una constitución. Ya teníamos en grandes partes de Europa, principalmente en Inglaterra, que si bien ellos mantenían y mantienen hasta la actualidad un rey, un monarca, este monarca no tiene los poderes absolutos. Al contrario, está limitado por el poder que ejerce el parlamento. En este caso, los zares no tenían ninguna limitación. A ver, en el plano económico, como yo ya le había adelantado recién, ¿cierto?, Rusia no alcanzó, ¿cierto?, la revolución industrial al mismo nivel que los otros países europeos. Más bien se demoró. Era una potencia porque era gigante, un país gigante, enorme hasta la actualidad. Pero este país gigante y enorme no tenía las mismas poder económico que otros países, que eran mucho más pequeños. ¿Y por qué? Porque básicamente no se había subido al tren de la industrialización. Todavía estaba atrasado. Y entonces la economía se va a basar principalmente en la agricultura. Las tierras, ¿cierto?, en las que se va a desarrollar esta actividad económica, que es la agricultura, van a ser principalmente tierras de propiedad de la nobleza y también de propiedad del rey. Es decir, las tierras eran propiedades del rey.
¿Ok? Y obviamente en estas tierras no las va a trabajar los nobles ni la realeza, sino que las va a trabajar los campesinos. El campesinado como gran fuerza del trabajo de la Rusia zarista. Por lo tanto, el proletariado o el trabajador era campesino, el campesinado. ¿Ya? ¿Ok? Entonces esta explotación, como dice aquí, se va a realizar a través de latifundios, es decir, de grandes porciones de tierra administradas por unas pocas personas. Y recién para finales del siglo XIX vamos a tener que Rusia se empieza a subir, ¿cierto?, a este carro, a este tren de la industrialización. Chile, para dar un ejemplo, Chile también a finales del siglo XIX se sube al tren de la industrialización, ¿cierto? Producto de que en Chile ya habíamos conseguido las tierras del norte. Teníamos el salitre y eso potenció económicamente las arcas del Estado chileno. ¿Qué va a pasar acá? Acá en Rusia no va a suceder lo mismo, ¿cierto? No va a tener algo, un potenciador como si lo tuvo Chile para industrializarse, pero sí, obviamente, la precariedad de la economía rusa va a permitir y va a empujar fuertemente a que la industria comenzara a crecer, pero de forma muy lenta y muy pequeñita. ¿Qué va a pasar acá? Esto aquí, la imagen de al lado, ¿cierto?, es sobre una imagen del manifiesto comunista que lo va a escribir Karl Marx y Friedrich Engels. ¿Ok? Pero antes de tocar ese tema, tenemos que tocar el tema de las ideas que van a estar plasmadas en este manifiesto y cómo esto también se difundió en Rusia y cómo cambió la visión de los rusos. Entonces, las ideas socialistas, ¿cierto?, comunistas también, van a florecer en el siglo XIX, la primera y segunda mitad del siglo XIX sobre todo, en toda Europa. Europa que estaba industrializándose, Europa que el trabajo de la industria había creado una nueva clase social que era el proletariado. Proletariado que había sido marginado de las riquezas que estaba produciendo la industria. Entonces teníamos que pocas personas se enriquecían y la mayoría de los trabajadores obviamente no recibían esa riqueza. Por lo tanto, en este contexto de revolución industrial en Europa, no en Rusia, en Europa, van a ser el socialismo, van a ser el comunismo, ¿cierto? En ella se va a criticar, obviamente, se va a criticar el desarrollo capitalista que va a tener las sociedades, ¿cierto? La sociedad industrializada. En lo que solo, dice aquí, ¿cierto?, un pequeño grupo, la burguesía en este caso, se va a beneficiar del poder y de las riquezas económicas. ¿Ok? Entonces ese era el pensamiento socialista. Y en ese contexto nace el socialismo y el comunismo en Europa. Entonces, tenemos una Europa desigual. Muchas personas trabajando, la industria creciendo, pero pocos recibiendo los beneficios de ese crecimiento. Aquí, como yo le había mostrado, ¿cierto?, recién el manifiesto comunista, aquí al lado tenemos a Karl Marx y Friedrich Engels, ya que son los dos autores de este manifiesto. Muchas veces solamente se habla de Marx, pero tenemos también al ladito y en conjunto de él a Engels. ¿Ok? De ahí, del apellido de Karl Marx, nace la palabra marxista. ¿Ok? Entonces, los marxistas son los seguidores de Karl Marx, aunque deberían ser marxistas engelistas, porque Engels escribió en conjunto con él. Entonces dice, el camino que debía seguirse para este fin fue planteado ya en 1848, a finales de la primera mitad del siglo XIX. En el texto, como ya había dicho yo, el manifiesto del Partido Comunista, escrito por Marx y Engels. En esta obra se señala que para alcanzar la sociedad comunista era imprescindible que los medios de producción, es decir, las industrias, las fábricas, en donde se producen las cosas, los medios de producción, o sea, todos aquellos medios que permiten generar bienes, fueran de propiedad colectiva. Es decir, los que
los medios de producción tendrían que ser de todos. ¿Ok? Y en esto obviamente vamos a tener las tierras, vamos a tener la industria, las herramientas, todo lo que nos permite generar los bienes de consumo, los bienes para satisfacer las necesidades, debían ser de todos. ¿Ok? Entonces, esto iba a permitir y favorecer que se terminara o se diera fin a la propiedad privada. ¿Por qué? Porque en este caso la propiedad privada iba a estar subyugada, es decir, por debajo de la propiedad colectiva. Era más importante la propiedad colectiva que la propiedad privada. Pero ojo, no en tu casa, sino que en el ámbito más bien industrial. Yo en mi casa no produzco nada, ¿cierto? Entonces mi casa no es un medio de producción, sino que estamos hablando de los medios de producción en donde producimos algo. Esos medios de producción iba a estar abolida, ¿cierto?, la propiedad privada. ¿Ok? Junto con ello se va a plantear como imprescindible el ascenso de la clase trabajadora al poder. Es decir, ya, vamos a cambiar el eje, ¿cierto?, de poder. Vamos a primero tener a los burgueses ganando, ¿cierto?, y teniendo el poder de unos pocos sobre muchos. En este caso la idea era que muchos, los trabajadores, tuvieran el poder sobre todo, sobre los pocos también. ¿Ok? Entonces, obviamente esto iba a traer que al final de las cosas el Estado tenía que desaparecer. Primero teníamos que fortalecer, ¿cierto?, el Estado para luego que este Estado en favor de los trabajadores desaparezca. ¿Ok? Entonces el Estado tenía que desaparecer en algún momento, pero antes que desapareciera este Estado tenía que fortalecer el poder de los trabajadores. Esas son las ideas, ¿cierto?, que se plantean en el manifiesto comunista. ¿Qué va a pasar en Rusia? Ya. En Rusia vamos a tener dos corrientes que se van a salpicar, podríamos decir, de las ideas comunistas. En Europa estábamos salpicados enteros de las ideas comunistas. Vamos a tener que en Francia, a finales del siglo XIX, vamos a tener una revolución, la Revolución de París, que incluso París se sale, ¿cierto?, del Estado francés y proclama normas socialistas para todos, bla, bla, bla. Pero aquí, en Rusia, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Estas ideas socialistas y principalmente las comunistas, ¿cierto?, se van a difundir con éxito en la población, pero sobre todo en la población trabajadora y de los sectores medios. Entonces, siempre vamos a tener tres tipos de sociedades, ¿cierto?, o de clases sociales, sobre todo en este ámbito, en el Imperio Ruso. La nobleza, ¿cierto?, que era dueña de todo. Vamos a tener a los sectores medios, que eran los sectores que habían estudiado, y obviamente la clase trabajadora, que principalmente se componía por campesinos. En estas dos últimas, las ideas comunistas y socialistas van a tomar fuerza. Por lo tanto, vamos a tener dos corrientes, los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques, si bien eran reformistas, es decir, querían cambiar las cosas, pero las querían hacer de forma moderada, de forma lenta, y no planteaban, ¿cierto?, la creación de un Estado comunista, sino que más bien querían seguir con las ideas más burguesas o capitalistas para llevar, ¿cierto?, al Estado ruso hacia ese lugar. Entonces, si bien eran partidarios de las reformas, pero no eran partidarios de cambios radicales o rápidos, más bien cambios parciales y lentos. En un tránsito hacia unas democracias parecidas, ¿cierto?, a las europeas. Queríamos parecernos, los rusos en este caso, los mencheviques, querían parecerse a las democracias o más bien a los estados europeos. ¿Ok? Y en los estados europeos
europeos, vamos a tener que la burguesía era la que dominaba. Mientras que el otro bloque, el bloque que salió triunfante, ¿cierto? Que eran los bolcheviques, por eso después se habla de la revolución bolchevique, vamos a tener que este grupo pensaba que la solución a los problemas de Rusia era a través de una reformas rápidas, radicales, ¿cierto? De revoluciones potentes que cambiaran la forma de Estado y más bien planteaban una sociedad comunista. Por lo tanto, este grupo que era más radical, más efervescente, fue el que terminó triunfando también en la Revolución Rusa. La crisis del zarismo y el imperio ruso. Ok, tenemos que la idea, vamos a dejar un poquito de lado, ¿cierto? En stand-by, vamos a dejar las ideas socialistas para entender el por qué estas ideas socialistas se metieron en los rusos. Vamos a tener que a comienzo de 1905, es decir, a comienzos del siglo XX, las malas cosechas y la derrota de Rusia en la guerra contra Japón. Japón y Rusia tenían una guerra y los japoneses triunfaron, se quedaron con varias islas, ¿cierto? De los rusos. Van a llevar a los trabajadores, ¿cierto? Y campesinos rusos a una serie de manifestaciones en contra del gobierno, en este caso en contra de los zares, o del zar Nicolás II. Esto provocó una ola de huelgas que paralizaron, ¿cierto? A gran parte del país. Huelgas que van a ser reprimidas con gran fuerza, ¿sí? El zar no se andaba con cosas pequeñas, sino que mandaba a matar nomás. ¿Ok? Entonces estas huelgas, estas protestas van a ser reprimidas. Pero esto, a la larga, va a provocar que el zar accediera, ¿cierto?, a dar más libertades y más poder al pueblo. Por lo tanto, estas mayores libertades, se creó un parlamento, o más bien una Duma, que era algo así como el parlamento, donde estaban los soviets, ¿cierto?, que eran agrupaciones de campesinos, de trabajadores, etc. Entonces ahí estaban los soviets, que eran los trabajadores. Por eso después se llama, ¿cierto?, Unión Soviética o la Unión de los Trabajadores. Por lo tanto, en estas dumas se van a intentar limitar el poder del zar. El problema es que el zar, al poco tiempo de haber creado la Duma, se desentiende de esto y lo disolvió. Disolvió este parlamento, la Duma, y obviamente los poderes volvieron totalmente al zar. Eso, si les das algo y después se lo quitas, va a causar problemas, y causó grandes problemas en Rusia. ¿Ok? Entonces vamos a tener dos etapas en la Revolución Rusa. La primera etapa va a ser ¿cierto? La primera fase va a ser donde el zar Nicolás II, el que habíamos visto en la primera imagen, ¿cierto?, se vio obligado a abdicar. Así que aquí ya no dio más para más su gobierno y él tuvo que renunciar al poder del zar. ¿Ok? Esto durante la Primera Guerra Mundial. Rusia estaba participando en la Primera Guerra Mundial a pesar de todos los problemas económicos que tenía, a pesar de todos los problemas internos que arrastraba desde la guerra contra Japón. El zar decidió meterse en la Primera Guerra Mundial. Esto obviamente no tenía contentos para nada al pueblo ruso. Por lo tanto, a medida que fue avanzando y estancándose la Primera Guerra Mundial, los soviets comenzaron a presionar cada vez más al zar. Esto permitió, ¿cierto?, después de huelgas, protestas, ¿cierto?, y escaramuzas militares, que el zar abdicara a su poder. Cuando los obreros de Petrogrado en la huelga general fueron apoyados por el ejército, que se habían negado a acatar las órdenes del zar para reprimir a los manifestantes. Entonces, en esta huelga, ¿cierto?, de Petrogrado, el zar manda a reprimir, a matar básicamente, a los trabajadores, a los soviets. ¿Y qué va a pasar acá? Que los militares se niegan, dicen no vamos a matar a nuestro propio pueblo. Por lo tanto desobedecen al zar y el zar no le queda más que renunciar.
¿Ok? Esto va a iniciar una alianza social entre los soldados, obreros y campesinos que conformaron nuevos soviets. Recuerden, los soviets son la unión de varios trabajadores, campesinos, trabajadores, y en este caso junto con los militares. ¿Ok? Esta alianza va a presionar en la Duma para conformar un gobierno provisional. Los sectores de ideas liberales burguesas, que eran los mencheviques, ¿cierto? Van a tomarse el poder, o van a lograr el poder en estos gobiernos provisionales. ¿Ok? Recuerden, los mencheviques eran sectores más bien moderados que van a buscar conformar o van a buscar crear un estado más bien al estilo europeo, un estado burgués con capitalismo. ¿Ok? Entonces, estas ideas más liberales van a liderar esta primera fase. Su objetivo inicial era convertir el sistema político ruso en una democracia al estilo burgués, como en la mayoría de los países de Europa. Ese era su objetivo, ¿ok? Pero va a pasar algo, ¿cierto? Aquí vamos a tener la segunda fase, que es la Revolución de Octubre. Ya definitivamente aquí los mencheviques van a perder el control y van a perder el poder en manos de los bolcheviques. En octubre del 1917, recuerden, casi al final de la Primera Guerra Mundial, los sectores más radicalizados, que eran los bolcheviques, de la sociedad se rebelaron. Las organizaciones de soviets, lideradas por los bolcheviques, se tomaron puntos estratégicos del país con el objetivo de generar una crisis que llevara a establecer una sociedad socialista. Entonces, y obviamente crearon una crisis para derrocar al gobierno provisional de los mencheviques. Los principales líderes, estos son importantes porque vamos a tener a Vladimir Ilich, o llamado Lenin, el personaje que sale aquí, ¿cierto? Peladito, con bigotito, barbita. Este personaje es uno de los principales ideólogos, es decir, el que tenía la idea de la Unión Soviética en su cabeza era Lenin, ¿ya? Por otro lado, vamos a tener a León Trotsky, que era amigo, ¿cierto?, de Lenin, y que también era el ideólogo. Si bien luego se separaron y se dividieron esa idea entre los leninistas y los trotskistas, porque Trotsky, su idea eran más revolucionarias aún, porque él buscaba revolución tras revolución. Es decir, nunca iba a haber un estado como un estado de la Unión Soviética, porque la idea era favorecer a los trabajadores. Entonces, si es que este estado se aburguesaba, tenía que haber otra revolución. Y así, esa era la idea de Trotsky. Revolución tras revolución. Mientras Lenin buscaba otra idea, ¿cierto? Establecer un gobierno y así favorecer un gobierno de los soviets al pueblo. Pero el último es el que se quedó con el poder. ¿Quién se queda con el poder? Joseph Stalin. Stalin muere, Lenin manda a matar a Trotsky y se queda obviamente con el poder, que lo vamos a ver, y crea el stalinismo. Básicamente la Unión Soviética se transforma en un país que adoraba y homenajeaba constantemente a Stalin. ¿Ok? Entonces, estos eran los tres grandes líderes: Lenin, Trotsky y Stalin. Las movilizaciones, como dice acá, llevaron al fin del gobierno provisional de los mencheviques. Por lo tanto, la Duma fue reemplazada en este caso por el Consejo de Comisarios del Pueblo, o más bien conocido como todo, ¿cierto?, el Consejo de los Soviets, el cual Lenin va a ser elegido como el presidente de este Consejo de los Soviets y va a liderar luego de esto la Unión Soviética. Con esto ya se da el punto de partida definitiva a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. ¿Ok? ¿Cuáles eran las políticas de la Unión Soviética? Primero vamos a tener que, con Lenin a la cabeza, porque son dos tiempos, con Lenin a la cabeza y después con Stalin.
Con Lenin vamos a tener que van a llevar al Estado las medidas a adquirir un rol central. El Estado promotor y empuje, ¿cierto? El que empujaba la industrialización en Rusia. Recuerden, durante el zar, la economía rusa se basaba en la agricultura. Ahora no. Ahora la economía rusa se está basando básicamente en la industria. Entonces, van a pasando a controlar los medios de producción. El Estado pasa a controlar los medios de producción y organizando la vida económica. Una economía de tipo planificada. Se planificaba la economía para el año. Cuántos vamos a producir, a quiénes vamos a producir, dónde vamos a sacar y para qué los vamos a producir, ¿ya? Entonces, era una economía más bien planificada. Entonces, en el plano político, se mantuvo una fuerte represión a quienes se opusieran a la revolución, ¿cierto? Así, estas medidas lograron contener la situación de enfrentamiento político que había también. Estamos en una revolución, hay bandos, no solamente hay uno, ni dos, ni tres. Hay muchos bandos que se disputaban el poder, pero la represión logró acallar las voces disidentes. ¿Ok? Entonces, pronto dificultaron la superación de los graves problemas económicos existentes y generaron un descontento en la población. ¿Qué descontento? Básicamente que seguían los problemas económicos al principio. ¿Ok? Pero en 1921, aquí tenemos a Lenin, otra mirada, ¿cierto? Otro estampe. En 1921 van a comenzar a desarrollarse una serie de políticas, de medidas que van a buscar estimular la producción interna. ¿Cómo vamos a estimular la industria interna de la Unión Soviética? Y esto todavía con el control de Lenin. Lo cual implica retornar transitoriamente a un capitalismo controlado, moderado, ¿cierto? Un capitalismo, o más bien lo que conocemos ahora en la actualidad como un capitalismo fuertemente controlado por el Estado, ¿cierto? Una economía planificada, pero mixta, con ámbitos económicos capitalistas y con ámbitos económicos socialistas. Entonces es una mezcla. Para ello se eliminan los impuestos a los campesinos, a quienes se les da la libertad para disponer de sus tierras y comercializar sus productos. A su vez se desnacionalizan algunas empresas, sobre todo empresas pequeñas, para que éstas pasen al control privado. ¿Ok? Entonces, las empresas grandes sí van a seguir siendo controladas por el Estado, pero las empresas privadas pequeñas van a estar controladas por los privados. Todas estas medidas llevan a que se generen inversión externa ya en la Unión Soviética y la disminución del papel que había tenido el Estado en la economía en los años anteriores. Esto permitió que el desarrollo del capitalismo controlado, aunque se mantuvo el predominio del Estado en áreas como la industria, los transportes y el comercio. ¿Qué va a pasar aquí? Esta apertura económica hacia el capitalismo en los primeros años va a permitir subsanar los problemas económicos que tenía la Unión Soviética y obviamente hace crecer la industria y crecer la economía. Pero todo se derrumbó, ¿cierto? Esta apertura económica capitalista hasta que Stalin toma totalmente el control. Muere Lenin, Stalin no toma el control inmediatamente, pero ya tenía mucho poder. Ya para finales de la década del 20, 1928, ¿cierto? Stalin tiene totalmente el poder y control sobre la Unión Soviética. ¿Qué va a pasar? Las medidas anteriores fueron un empuje fundamental al desarrollo soviético y permitieron que prontamente la Unión Soviética se convirtiera en una potencia mundial. Entonces, las medidas de apertura que había iniciado Lenin permitió que la Unión Soviética se convirtiera en una potencia. Entonces, llegó Stalin. ¿Qué va a pasar acá?
Stalin va a terminar con esta política económica y obviamente va a incentivar un modelo más bien económico estatista, es decir, basado en el Estado, con una economía planificada. Vuelven a las economías planificadas y el Estado vuelve a tener el control de todo lo que pasa dentro en el ámbito económico, social y político de la Unión Soviética. Stalin instauró un gobierno dictatorial, haciendo girar la cultura y la política soviética en torno a su imagen. Como yo les había dicho, aquí la Unión Soviética se transforma básicamente en un club en adoración a Stalin. Entonces había imágenes de Stalin por todos lados, se le celebraban los cumpleaños, una adoración al líder, en este caso, Stalin. ¿Ok? Instauró también, como dice aquí, una de las dictaduras más feroces, los Gulag, que eran los campos de concentración que se encontraban principalmente en Siberia, donde la temperatura no supera el 0 grado, incluso la media debe ser unos 5 grados bajo cero, quizás menos. Ahí instauró unos campos de concentración en donde enviaba a los que no estaban de acuerdo con su gobierno. ¿Ok? Por lo tanto, se caracterizó, ¿cierto?, el estalinismo o esta dictadura estalinista en ser controlar fuertemente a las personas y eliminar rápidamente a los que estaban en contra de él o los que pensaban un poco distinto. Aquí está Stalin, ¿cierto? Está la imagen de Stalin. A ver, pero también con Joseph Stalin la Unión Soviética va a seguir creciendo. No se va a paralizar el crecimiento económico de la Unión Soviética. Stalin agarró este empujón, ¿cierto?, de los primeros años y lo continuó y lo mejoró incluso, ¿cierto? Entonces, con esto va a consolidar su poder durante los años posteriores de 1928, ¿cierto? Y convirtiendo a la Unión Soviética, la URSS, para que ustedes recuerden, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la va a convertir en una potencia económica y una potencia militar a nivel mundial. Es decir, Rusia, o la Unión Soviética, crece enormemente en el periodo de Stalin, pero crece como potencia mundial. ¿Ok? Y se va a involucrar exitosamente en la Segunda Guerra Mundial. Paréntesis. A ver, el que gana la Segunda Guerra Mundial o el que invade Berlín, la capital donde estaba Hitler, es la Unión Soviética con las fuerzas de Stalin. Stalin, no él precisamente, sino que los militares rusos o de la Unión Soviética, el Ejército Rojo que se llamaba, es el que invade Berlín dando el triunfo a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial consolidó aún más el poder de Stalin y de la Unión Soviética a nivel mundial. ¿Ok? Por lo tanto, va a librar también una batalla por el control de la influencia sobre el mundo. Y esta batalla es contra Estados Unidos. Conflicto que va a denominarse la Guerra Fría. Después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética queda como la gran potencia europea y asiática en el mundo, y Estados Unidos también queda como la gran potencia occidental. Por lo tanto, estas dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se van a disputar el control del mundo. ¿Ok? El dictador, o Stalin, ¿cierto?, va a morir el 5 de marzo del 53, después de un fulminante ataque, ¿cierto?, en su habitación. Es decir, le da un ataque al corazón, muere y también es embalsamado, igual que Lenin. ¿Sí? Ustedes pueden ir a visitar, si van a Rusia algún día, pueden ir a visitar la tumba de Lenin y también la de Stalin. Entonces, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, vamos a tener que el mundo se va a dividir en dos.
vamos a tener por un lado los aliados de la Unión Soviética, ¿cierto? Que van a proponer un sistema económico y político más bien planificado en el ámbito de la economía y político más bien centralizado, que eran los aliados de la Unión Soviética. Y por otro lado vamos a tener al capitalismo norteamericano, ¿cierto? Que va a proponer a futuro un neoliberalismo, pero más bien una economía basada en el capital y en el esfuerzo individual. Y estas dos potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, se van a disputar el mundo. Y cuando hablamos de disputar el mundo, es casi literalmente, es decir, ¿cuántos países Estados Unidos influenciaba y cuántos países la Unión Soviética influenciaba? ¿Cuántos países tenían bajo su control? Si bien la Guerra Fría no fue un enfrentamiento nunca directo, es decir, nunca se enfrentaron en guerra, se tiraron misiles los norteamericanos con los rusos, nunca. Pero sí se van a enfrentar a través de otras naciones. Vamos a tener el caso de Corea, ¿cierto? En el cual Corea del Norte quiere invadir Corea del Sur, o se separa, mejor dicho, y la Unión Soviética lo apoya, mientras Estados Unidos apoya a Corea del Sur. Vamos a tener también el caso de Vietnam, en el cual la Unión Soviética apoya al gobierno vietnamita y Estados Unidos quería liberar a Vietnam y les fue mal, perdieron la guerra. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si bien nunca va a haber un enfrentamiento directo, pero sí van a haber enfrentamientos a través de otros países, ¿cierto? En el caso chileno, vamos a tener que aquí se derrocó a Salvador Allende, que era socialista, obviamente aliado de la Unión Soviética, y pusieron a Augusto Pinochet, que era aliado de Estados Unidos, ¿ok? Del capitalismo. Por lo tanto, en Chile también, y no solamente en Chile, en varios países se dio esta disputa de la Guerra Fría. ¿Ya? Lo bueno de la Guerra Fría es que va a permitir también el avance tecnológico rápido. ¿Por qué? Porque estos países no solamente se disputaban el control a través de las armas, sino que también a través del ámbito científico. Y en uno de estos ámbitos va a ser la carrera espacial. ¿Quién llegaba primero al espacio? Y luego Estados Unidos dijo, no solamente quiero llegar al espacio, sino que quiero llegar a la Luna. Eso fue Kennedy. Entonces Kennedy dice, nosotros nos planteamos un objetivo más grande, que es mejor llegar a la Luna. Y en esta batalla, ¿cierto? En esta carrera espacial que se va a disputar en la década del 60, vamos a tener que la Unión Soviética rápidamente alcanza el liderato de esta carrera, porque tiene al primer hombre en circunvolar, es decir, vuela a través en el espacio la Tierra, que va a ser el primer hombre, ¿cierto? Entonces también va a ser la Unión Soviética el primer país o potencia que va a poner un satélite en órbita, mientras que Estados Unidos, todo lo que ellos querían hacer, si bien estaba lento y habían fallado en poder salir del espacio. Pero luego, ya para 1969, Estados Unidos gana o se da por ganador, porque no solamente sale al espacio, sino que llega a la Luna. Y eso da fin, ¿cierto?, a la carrera espacial. Pero esta es una de las cosas que va a pasar en este periodo de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Es el mundo bipolar. Dos partes, dos naciones, dos potencias disputándose el control de todo el mundo. Este mundo bipolar va a terminar o va a concluir en 1990, ¿cierto? Con la caída de la Unión Soviética, es decir, la Unión Soviética se disuelve y a su vez también se cae el muro de Berlín, que era una división física entre el lado oriental, que eran los rusos o la Unión Soviética, y el lado occidental, que era controlado por el capitalismo. Por lo tanto, la Revolución Rusa va a marcar el siglo XX, no solamente por lo que pasa dentro de Rusia, sino que por la influencia que va a tener
la Unión Soviética, los pensamientos comunistas y socialistas de la Unión Soviética sobre otros países y sobre el mundo entero. Todos se van a ver afectados de cierta manera, positiva o negativamente, producto de la Unión Soviética y luego, ¿cierto?, de esta Guerra Fría. Y aquí vamos a concluir esta clase de la Revolución Rusa y obviamente un poco de la Guerra Fría. Siempre, el módulo 3, revisen el libro, hay mucho más detalles, mucho más cosas que pueden ustedes leer, sobre todo de Marx, de Bakunin, que es otro cierto anarquista ruso, pero también vamos a tener cosas sobre la Guerra Fría, etc. Lean eso y estudien a través de eso también, no se queden solamente con las clases, que aquí vamos a abarcar grandes temas, pero profundizar es más difícil. Y espero que se encuentren todos, pero todos muy bien, y que estudien siempre, ya queda poquito y les va a ir bien en las pruebas, así que espero que salga todo bien para ustedes. Nos estaremos viendo en la próxima clase prontamente. Chao, chao.